Tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es una enorme satisfacción el saludarles hoy día en esta presentación del libro La democracia en Bolivia hoy, situación y perspectivas, que es un texto colectivo que ha recibido la contribución de 14 autores. Todos con absoluta libertad para enfocar en los términos de su comprensión y preferencias la circunstancia en la cual han escrito. El libro se ha organizado en 3 capítulos, uno relacionado con la sociedad, que ha estado a cargo de Lourdes Montero y Verónica Paz, además de las contribuciones de Cecilia Salazar y Rodolfo Orostegui, que no están aquí presentes. Después hemos entrado a los aspectos institucionales, donde han escrito Ramiro Orías, Sandra Verdes y Marcela Rebollo. A continuación han contribuido los aspectos políticos María Teresa Segada, que está en el Zoom desde Cochabamba y que ha sido acompañada en ese aspecto con Violeta van der Valk y José Antonio Quiroga, y finalmente los aspectos de comunicación y redes sociales a cargo de Ronald Greve, Lucía Sauma y Eliana Queiroz. Eliana está en Berlín y no va a poder acompañarnos en esta ocasión. Cecilia Salazar está en el chat, otra de las autoras. Por lo tanto, creo que hay una visión plural, una visión independiente, una visión profesional de las circunstancias que acompañan la democracia en Bolivia. Las que la soportan, las que le dan su sentido, las que ponen las demandas en primer lugar, que deben ser atendidas por el marco institucional del país. Y también están aquellas que muestran las carencias todavía de nuestra democracia. Hoy en día parece debilitada y con diversas dificultades para continuar el perfeccionamiento de una democracia funcional a las necesidades del país. Este libro es un esfuerzo colectivo que ha sido toda una satisfacción en la preparación por el diálogo que se ha mantenido entre los autores y que han respetado las libertades que les fueron entregadas para enfocar la situación correspondiente a cada uno de los capítulos en los cuales estuvieron involucrados con toda la profesionalidad que las caracteriza. El libro no es una conclusión, el libro es un comienzo. Es un desafío para la continuación del necesario debate nacional sobre el tipo de sociedad, el tipo de democracia y la inserción internacional a la cual aspiramos los bolivianos para resolver nuestras carencias, limitaciones, desigualdades y exclusiones que en muchos casos se han agudizado en el último tiempo. En el mundo la democracia no goza de buena salud en estos momentos, está flanqueada por una serie de problemas complejos que se traducen probablemente en la respuesta de la sociedad ante las dificultades de los estados para manejar los temas contemporáneos en la forma que lo hacían en el pasado, y donde han ocurrido una serie de fenómenos como las grandes migraciones que han repercutido sobre el estado de ánimo respecto a los extranjeros. Ha resurgido el nacionalismo, el populismo, y en la propia América Latina enfrentamos grandes dificultades por la erosión de la democracia en muchos países y la dificultad para poder presentarse con una voz colectiva en las negociaciones y en los foros internacionales, donde están en debate, por ejemplo, la situación de las vacunas y la posibilidad de liberalizar las patentes, donde está en discusión cómo se va a encarar el cambio climático, donde está en discusión cómo se va a hacer más equitativa la distribución de las vacunas,
donde además está en discusión el acceso al financiamiento externo que ha sido puesto por el Fondo Monetario Internacional y acaparado por los países más ricos en detrimento de las economías de desarrollo medio como son las latinoamericanas. Todos estos son temas que tienen que ser examinados con información consistente, apoyo en interpretaciones de especialistas, profesionales, que es lo que hemos tratado de hacer y por lo tanto yo creo que el libro es una satisfacción y al mismo tiempo un desafío para organizar a partir de muchas de sus contribuciones un debate sistemático en el país que nos lleve a la reconciliación, a la justicia obviamente y a la superación de las brechas que se han agudizado con la pandemia del COVID. Para la presentación de esta publicación hemos invitado a Verónica Rocha, Erika Brockman y Carlos Derbeck. No puedo terminar estas palabras introductorias sin agradecer a José Antonio Quiroga que con su dedicación y esfuerzo nos ha ayudado a tener el libro casi a tiempo para que se publique con la conmemoración de la recuperación de la democracia el 10 de octubre de 1982. Con esto le cedo la palabra a Verónica Rocha, que va a ser la primera en hacer su reseña. Muchísimas gracias por estar presentes ustedes en este momento de la presentación. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Habían dicho al iniciar que iba a ser la primera y es curioso porque la parte que voy a comentar es la cuarta parte del libro. No obstante, feliz de iniciar este evento y muy agradecida por su presencia y por supuesto por la invitación. He tenido la buena fortuna de ser invitada a comentar el capítulo que habla sobre medios de comunicación y redes sociales. Un capítulo compuesto por 3 partes. Una primera sobre la situación de los medios de comunicación en Bolivia, una segunda sobre Internet, redes sociales y derechos digitales, y una última sobre la situación de la radiodifusión en Bolivia. En la primera parte, escrita por Ronald Greve, se nos brinda una detallada mirada sobre la situación al día de hoy y tras los últimos acontecimientos, sobre todo del 2019 y del 2020, de los medios de comunicación, estos que más bien son conocidos como el conglomerado mediático. Por supuesto, de manera inicial se parte en la lectura de recordar aquellas grandes conquistas en materia de derechos comunicacionales que se han conseguido en el último tiempo y que marcan el escenario institucional sobre el cual se debería desplegar la comunicación en Bolivia. Estoy refiriéndome a la constitucionalización del derecho a la información y comunicación como nuevo paraguas normativo sobre el que idealmente deberían desplegarse las libertades de expresión, opinión y prensa. Así, el capítulo va aportando múltiples datos y referencias a documentos que no son necesariamente de circulación masiva, y ese es un valor agregado de la lectura. Estos documentos reflejan una suerte de estado del arte muy útil para investigadores y estudiantes de comunicación. En este afán de escudriñar en las problemáticas que atraviesan hoy los medios de comunicación, mirando específicamente los problemas que atraviesa la labor periodística desempeñada desde estos medios, vamos a llamarlos tradicionales. Se inicia el recorrido de este capítulo ubicando dónde se encuentra el país en este momento respecto a algunos índices de libertad de prensa. 2 datos son presentados para el año 2020 y ciertamente no otorgan datos muy auspiciosos para el país. Luego se hace referencia a acciones de una práctica que el autor reconoce como vigilancia y censura del Estado y que luego progresa a denominarse como acoso estatal al trabajo periodístico. Producto de ello, señala el autor, se multiplica la censura y la autocensura como un fenómeno en la actualidad que marca a los profesionales de la información en el país. Un escenario que se describe como de alta violencia para el sector periodístico y que a reserva de la contundencia con la que se señala este hecho en el capítulo comentado, no será secreto para ninguno o ninguna de ustedes la afirmación de que la conflictividad social es un escenario hostil para el trabajo de la prensa. Se grafica esto sumado a la presión ejercida sobre los medios desde el poder político, desde siempre, pero renovada en sus formas de implementación en los últimos años. Al respecto, el autor llama la atención sobre 3 aspectos puntuales que atravesaron algunos medios de prensa escrita en el país en los últimos años. La persecución tributaria,
la obligatoriedad de difundir publicaciones de interés social gratuitas y la exclusión de pauta publicitaria estatal. Todo el relato respecto a las posiciones que la Asociación Nacional de Periodistas fue tomando ante estas situaciones puntuales y sus implicancias en el contexto es desplegada a detalle en este capítulo. Otro tema importante que aborda también este capítulo tiene que ver con precisamente los problemas económicos que acarrean los medios de comunicación y que como su síntoma más reciente, grave y producto del escenario multicrisis de la actualidad, deviene en una inusitada cantidad de despidos de profesionales del periodismo en el último tiempo, sobre todo pandémico. Lo que nos quiere decir de alguna manera breve es que la larga crisis económica que han atravesado una buena parte de los medios solamente se ha ahondado hasta niveles graves producto de los hechos de los últimos años. Además de este escenario que cada vez se avisora más limitado para las y los periodistas de la información, en este capítulo se encontrarán algunas claves que relatan cómo es que se han materializado más comúnmente las vulneraciones a la libertad de expresión también este último tiempo, siendo las principales la estigmatización, los ataques a la libertad de prensa y el amedrentamiento. Todo este escenario, señala, hace coincidir en los periodistas la idea de que es cada vez más difícil ejercer este oficio porque se atraviesan presiones económicas, políticas y sociales. En suma, el capítulo se trata de una importante mirada situacional de los medios y la labor periodística, sobre todo desde la mirada de la Asociación Nacional de Prensa como actor institucional en el universo comunicacional local, lo cual no deja de ser importante. No obstante, y lo propongo como reto a futuro para las y los lectores, será importante tomar lo establecido en este capítulo hacia adelante y ponerlo en diálogo con la mirada crítica que predomina al día de hoy en la sociedad respecto al desempeño periodístico de los mismos, aquella en la que la ciudadanía se queda cada vez más y con mayor frecuencia con la sensación de que buena parte de los medios se constituye más en actores políticos que en escenarios de despliegue de la política. Así, y lo planteo como segundo reto, será interesante también poner la información relevada en este capítulo en diálogo con la mirada autocrítica desde las y los periodistas respecto a los nuevos escenarios que se les plantean en clave de retos para su desempeño profesional. Siendo que también será importante para entender a cabalidad las vicisitudes que atraviesa este campo y este oficio, y añadir de esta manera ingredientes que permitan dar cuenta del enorme cambio cultural que se atraviesa en las salas de redacción, en las que aplicación de tecnologías y uso de datos de por medio, muchos periodistas escriben sobre lo que la gente quiere saber y cada vez menos sobre lo que la gente debe saber, decisión que se guía casi siempre por criterios del oficio. Ahora pasaré a comentar la parte de Internet, redes sociales y derechos digitales, cuya autora es Eliana Quiroz. Internet ha sido un espacio más donde se han ejercido las libertades humanas a la vez que se han vulnerado varios derechos en este periodo. Con esta idea se da inicio a este capítulo en el que lo primero que se despliega para el análisis es un contexto sobre la conectividad en Bolivia. Sustentado en datos, lo que se nos reafirma es que la pandemia se ha constituido en una variable que ha acelerado la digitalización en Bolivia y, cómo no, en el mundo. Y que esto ha generado crecimiento en la conectividad en el país, que no obstante venía creciendo de forma exponencial en los últimos años. Este dato se matiza luego señalando que a pesar de todo este crecimiento, Bolivia no ha alcanzado una cantidad de usuarios de Internet con cifras que se asemejen a las del promedio regional del continente. Establecido ese panorama situacional, la autora pondrá todo el énfasis en los derechos digitales, sobre todo durante la crisis política del año 2019 y la posterior pandemia. Esto con base en una publicación en la que Quiroz también es coautora y que abunda en detalles sobre la situación de algunos derechos digitales durante la crisis política y la pandemia. Ahí, lo recordamos todos y todas, se hace referencia a normativa que se aprobó y se tuvo que retirar, a ciberpatrullajes y amenazas, a arrestos, todo ello mezclado con cuestionables acciones supuestamente en contra de la desinformación y a favor del orden social. El texto posteriormente navega por el estado de una normativa de acceso a la información pública, su letargo respecto a la región y su necesidad como insumo normativo que permite garantizar el derecho a la información. Luego pone el foco en lo que fueron puntualmente en la crisis política y la pandemia, violaciones a la privacidad y los datos personales. En el centro del capítulo se encuentra lo que es, en mi criterio, uno de los aportes más sustantivos para la literatura y posterior investigación sobre derechos digitales hacia adelante. Se trata de un nutrido, pero sobre todo bastante actualizado,
catálogo de herramientas normativas e iniciativas institucionales en el mundo y el continente que permiten entender de manera amplia y documentada los debates globales acerca de Internet y derechos humanos. Diría yo que cualquier persona que quiera escribir sobre el tema debe recurrir a esta importante revisión. Se detalla el trabajo, digamos, en unos sistemas y microsistemas de protección de derechos digitales en diferentes escalas territoriales, en los que se abunda sobre relatorías de instancias expertas en derechos humanos, declaraciones de principios por parte de la sociedad civil organizada, leyes de instancias multilaterales que guían el curso de regiones enteras, iniciativas de las empresas para generar formas de autorregulación, planes de buenas prácticas, entre otros. Finaliza el capítulo de forma propositiva, estableciendo algunas interrogantes que bien podrían tomarse como agenda de trabajo y de investigación, algunas de las cuales son las siguientes. ¿Cuánto nos afectan estos debates globales de derechos digitales? ¿Cuáles son las diferencias de vulneración entre poblaciones de acuerdo a su grado de conectividad? ¿En qué medida se está incluyendo en las políticas públicas del país los aspectos de los derechos digitales? Me quedo con la sensación de que la solidez con la que se presenta este documento está bastante vinculada con el momento actual de la historia de la Internet, en la que los debates entre la tecnoutopía y el tecnopesimismo se están viendo superados, y que cada vez se tiene mayor conciencia de que la digitalidad es un escenario que no será muy distinto a la sociedad en sí misma. Como señala Pablo Bukowski, Internet no será la panacea democrática simplemente porque la sociedad no es la panacea democrática. Así se reafirma más de una vez a través del capítulo de que en Internet se ejercen derechos así como se los violan. Y esta afirmación como idea fuerza que se asienta y reitera en el texto es un buen sustento argumentativo y de datos que me parece un aporte sustantivo para avanzar en estudios de Internet y de la vida digital. La tercera parte es una parte que me genera una sensación de términos artesanales, nostalgia, y quizás ahí vuelvo un poco a la universidad, ya que una parte del texto que he comentado es precisamente de quien fuera mi profesor Ronald Greve en la universidad. Y es precisamente la breve situación de la radiodifusión en Bolivia que le escribe una buena amiga que se llama Lucía Sauer. Realmente el panorama que hace es bastante breve, pero me parece que es bastante importante, sobre todo por las situaciones en las que se han atravesado en la pandemia. Ella hace un recorrido muy comprometido, creo yo, porque no hay profesional en la comunicación que no tenga claridad respecto a lo que significa la radio en Bolivia y al día de hoy en un escenario tan mediatizado, sobre todo por las tecnologías. Creo que es importante reivindicar, y yo celebro que este breve texto esté dentro del libro que estamos presentando el día de hoy. Lucía Sauer nos cuenta un poco de la importancia histórica y de audiencia en la radio. Ella señala algo que es una realidad en Bolivia, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en el país, en la vida digital y en la vida real. La radio sigue siendo el medio con mayor audiencia en el país. Y ella señala que la radio en este momento se encuentra en dos crisis, una existencial y una de identidad. Una existencial respecto a cómo existir en este mundo tan digitalizado, a tremenda velocidad, con tantos medios, y una crisis de identidad respecto a cómo va a representarse hacia adelante. Atravesado, por supuesto, con fenómenos que son propios de la radio en el país, uno de ellos las RPOs, que son radios que están siendo confundidas por su contenido y sus lineamientos directamente estatales cuando no gubernamentales, y por la emergencia de radios digitales que nacen ahora de proyectos como los medios de comunicación, sobre todo de prensa, Radio El Deber, Radio La Razón, etcétera, etcétera. Celebro nuevamente la introducción de esta parte de la radio porque creo que recuerda esta parte tan artesanal de la comunicación que me animo a decir como escenario prospectivo, es posible que sea el futuro hacia adelante con lo que estamos volviendo a ver temas sonoros a partir de la pandemia y nuestros sentidos van cambiando continuamente y abriendo puertas a nuevos escenarios comunicacionales. Los textos comentados hasta ahora sirven para evaluar el estado de la democracia, por lo menos en estos ámbitos. En el caso del periodismo, como un escenario en el que una crisis de largo aliento se ahonda gravemente por los recientes contextos. En el caso de los derechos digitales, como un escenario aún nuevo en el que se plantean varios riesgos que se proyectan hacia adelante como los elementos que complejizan, si es que no se vuelven predominantes al momento de ejercer, desplegar, proteger y proyectar. Y en el caso de la radio, como un bastión de resistencia de la comunicación tradicional. Así, se puede ver
en este capítulo cómo se desarrolla el ejercicio de varios derechos comunicacionales que como horizonte utopía se ampliaron hace 15 años dentro de la Constitución Política del Estado. Y al día de hoy, como frontera realidad, vemos que se vislumbran como algo cuando menos estancado. Gracias. Muchas gracias, Horst. Un saludo muy especial a todos y todas. Yo quiero agradecer la invitación para comentar este gran aporte y oportuno aporte que se hace para analizar la situación de la democracia y sus perspectivas, desde distintas perspectivas también y miradas. Y quiero decir que, al contrario que los colegas que están comentando este libro, lo voy a hacer a capela, porque no he podido cumplir con la escritura de la reseña que el día de mañana estará ya colgada en la página de Prisma. Yo quiero señalar y subrayar la pertinencia de la llegada de este documento, que compila 12 artículos y cuya introducción no deja de ser también un aporte sustantivo al conjunto del trabajo y del texto. ¿Por qué? Porque aborda de una manera específica variables que no todo el texto toma en cuenta, como son los temas económicos y los temas globales que entrañan los compromisos y riesgos que está experimentando el mundo global a partir de la falta de gobernanza de las instituciones y del orden internacional, que maneja también Horst y que nos permite mirar no solamente el país, sino mirar el país, la región, en un contexto global cada vez más complejo. Yo quiero también decir que es oportuno porque coincide y nos evoca octubre la vigencia ininterrumpida, pero también accidentada, de 39 años de vida democrática, competitiva y plural, instaurada, insisto, no recuperada el año 1982. También nos trae a la memoria las crisis políticas y sociales de los años 2003 y 2019, que desbordaron la capacidad de la gestión del sistema político, dando paso a transiciones complejas y el inicio de ciclos relativamente estables. Estoy pensando, en primer lugar, en la democracia de pactos y coaliciones, el presidencialismo híbrido o el presidencialismo parlamentarizado, y por otro lado, aquel liderado por la propuesta de transformaciones instaurados bajo la égida del movimiento al socialismo, con rupturas y continuidades. Evidenciados los impactos multidimensionales de la pandemia a nivel global y en el país, así como la deriva de la crisis política postelectoral 2019, los textos plantean un conjunto de desafíos a encararse en el contexto de la incertidumbre y polarización que, entre otros síntomas de malestar social, explican la preocupación compartida de todos y cada uno de los autores que desde distintas perspectivas han contribuido a esta reflexión que, como decía Horst, es el comienzo, es una provocación para abrir espacios de diálogo y de concertación tan necesarios en este momento del país y tan difícil de lograr. Por eso este esfuerzo ya constituye en sí mismo un esfuerzo de encontrar voces distintas, convergiendo en torno a algo que me parece fundamental. Desde las distintas miradas, pese a las divergencias y algunas tensiones que se puedan observar, los textos organizados están basados en una concepción de la democracia distinta, como un proceso complejo de construcción y la necesidad de superar la noción minimalista y procedimental de la misma, visualizada como un mecanismo garante y consustancial al ejercicio de los derechos humanos de distinta generación. Subyace la premisa que la gobernanza democrática depende de la influencia recíproca de los aspectos sociales que se analizan muy bien por parte de Lourdes, Verónica, Cecilia Salazar y por supuesto, y por eso Rodolfo Rost en temas laborales. En la parte institucional, que me parece una contribución muy interesante y diversa, y por otro lado también la parte que tiene que ver con los déficits institucionales persistentes,
y también la sostenibilidad de la democracia y la plena vigencia de los derechos a la libre expresión, también explicados, acceso a la información, también explicados y comentados por Verónica. Yo quiero aquí simplemente rescatar un elemento no dicho por Verónica que me parece que es fundamental y que hace a la agenda democrática y urgente, que es la inmediata necesidad de que se apruebe y se discuta la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué motivo? Porque Bolivia fue uno de los primeros países en tramitar un primer proyecto de ley de esta naturaleza. Hoy día es uno de los países que está en la cola y aún no lo ha hecho, pese a existir ya formatos y protocolos uniformes que son un referente para la tramitación y elaboración de este tipo de normativa. Es pertinente también este estudio, esta propuesta, esta obra colectiva, porque creo que más allá del proceso, de la polarización que conlleva los procesos electorales, hemos de esperar que este tiempo, estos 3 próximos años, puedan por lo menos encontrar espacios de sosiego y de templanza para poder abordar los temas desde una perspectiva profesional y seria, tal como se lo plantea en este trabajo, ¿ya? Y dejemos por lo menos espacios libres de sobresaltos y de polarización y de la descalificación persistente del adversario. Yo creo que es importante valorizar el aporte renovado y actualizado del paquete de información tan nutrida que yo, dicho de paso, quiero subrayar, me ha sorprendido, será porque no es el área de mi especialidad, el trabajo de Eliana Quiroz, que realmente debe ser una obligación que lo leamos todos. Cualquier ciudadano en la vida contemporánea debe conocer lo que significan los retos de los derechos digitales en el campo de la comunicación y la revolución tecnológica que estamos enfrentando, ¿ya? Por el otro lado, quiero hacer un comentario al trabajo de Ramiro Orías. Ramiro Orías se refiere al Estado de Derecho, analiza el itinerario, que es muy interesante, sobre el conjunto de intentos fallidos o inconclusos para poder garantizar la vigencia del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, del sistema, de un sistema de justicia accesible, intentos fallidos, estancados a lo largo de la historia republicana. Él subraya la importancia que deben tener la vigencia de los valores republicanos como parte consustancial de la democracia. Y insisto en esto porque más tarde yo voy a poner en la mesa una tensión que yo veo que es necesario, conceptos que deben dialogar para buscar una síntesis y proyectarnos hacia el futuro. Es interesante ver cómo él plantea que el sistema de justicia es una de las condiciones sine qua non y además fundamentales para poder revertir la actual situación de descreimiento y deslegitimación de la propia democracia. Y plantea un elemento central que es la predominancia de una cultura política y una cultura por la cual conviven de una manera perversa las lógicas legalistas y las patrimonialistas. En todos los textos se hace alusión de alguna manera a la cultura política expresada en clientelismo, en caudillismo y en prebendalismo y patrimonialismo, o sea, la sensación de que el poder es ejercido desde las personas, no desde las leyes, como parte central de la preocupación sobre el estado de la democracia. El otro elemento tiene que ver con la parte institucional, el aporte de Sandra Verdugués, que en la línea institucional plantea una serie de preocupaciones sobre las insuficiencias del régimen electoral, no solamente referidas a la debilidad todavía sentida del órgano electoral como un nuevo órgano central de la configuración del Estado, sino también a las limitaciones competenciales que tiene este régimen electoral y esta institución para administrar de manera oportuna y justa e independiente la justicia electoral. Creo que ese es un elemento central. Y también quiero agradecer a Sandra que haya hecho un esfuerzo por sistematizar y mencionar de una manera ordenada todas y cada una de las reformas
propuestas analizadas por un equipo de gente promovida por un equipo de profesionales promovida por Prisma, a fin de puntualizar una serie de reformas de tipo electoral que apunten en dos direcciones. No solamente a mejorar, digamos, los sistemas electorales en términos de administración técnica de las circunscripciones electorales, la proporcionalidad del voto como un principio y la igualdad del voto como un principio fundamental en el proceso de la administración de los procesos electorales, la transparencia y la integridad de la administración de los mismos, sino también lo que puede representar el sistema electoral en la facilitación de procesos que reviertan el hiperpresidencialismo y la personalización de la política desde una perspectiva clientelar que han desplazado prácticamente el escenario del legislativo como un espacio de deliberación plural. Entonces, este hiperpresidencialismo central constituye en este momento uno de los rasgos que son inducidos por algunos elementos que hacen a la normativa y a las condiciones para ser elegible y configurar el poder político, y que de alguna manera veo que deberían ser discutidos de una manera muy especial, porque hace mucho tiempo en la región se está discutiendo sobre la necesidad de neutralizar y atenuar las distorsiones que presenta el hiperpresidencialismo a veces deformado en América Latina, y incorporar algunos elementos que puedan generar los pesos y contrapesos más característicos de los rasgos parlamentaristas. María Teresa Segada, ya en la esfera de la problemática política, se pregunta si en verdad se está iniciando un nuevo ciclo a la luz de las rupturas y continuidades observadas en el sistema de mediación y la representación política. Y dada la persistencia del MAS como un partido predominante que más allá de sus tensiones internas, no parecen revertir las pulsiones autoritarias y algunas hegemónicas al configurarse en un modelo hiperpresidencial y autocrático, que además tiene muy buen resultado y es electoralmente competitivo a lo largo en distintos lugares del planeta y en la región. Advierte sobre la extrema precariedad, fragmentación y volatilidad de las organizaciones políticas del bloque opositor, la disonancia que existe entre el sistema de partidos y el sistema de representación. No siempre los partidos representan a la sociedad que dicen representar. Y por otro lado, se hace referencia a las tensiones que existen con corrientes de acción colectiva ciudadana, novedosos, plataformas, etcétera, etcétera, que van más allá de las organizaciones sociales, que hoy día también llamadas movimientos sociales tradicionales, y que de alguna manera interpelan al sistema de partidos y son altamente distantes, y además rechazan la militancia política activa en el sentido tradicional del término. Entonces, se realizan una serie de observaciones al marco normativo de la Ley de Organizaciones Políticas. Este es un tema pertinente y muy oportuno y de gran preocupación, puesto que a fin de año todas las organizaciones políticas deberán formalizar sus estatutos y actualizar sus papeles, pero más allá de los papeles lo que importa es la vida sustantiva, orgánica y política de estas instituciones, que aparentemente no son nada más que instancias aparentes, valga la redundancia. Quiero señalar que el enfoque proequidad está presente de género, es transversal en todos los ejes temáticos, y valorar la contribución de Violeta, de Marcela Rebollo, que es otra de las autores que habla sobre el itinerario institucional, de la institucionalización de las políticas de género en el país, y también Violeta, el problema de la problemática de las mujeres que ingresan al espacio patriarcal dominado en la política, un espacio prohibido, pero de alguna manera que abre brecha y está de alguna manera haciendo de que el patriarcado de antes no sea el mismo que conocíamos hace 20 años. Plantea la paridad como un fenómeno prácticamente irreversible, un fenómeno que desde la teoría del feminismo se considera que la paridad no es una cuota más, sino ante todo, y aquí vale la pena subrayar, que todos los lectores sepan y los oyentes, de que no es nada más que un esfuerzo de reparar una injusticia histórica que fue negada
por los teóricos de la democracia después de la Revolución Francesa, porque prometían igualdad y universalidad. Yo quiero terminar señalando que me han sacudido algunos conceptos que creo que hay que discutirlos y son muy importantes. Por ejemplo, cuando se habla de los factores de riesgo estructurales que atentan contra la convivencia democrática, como son las desigualdades, ¿ya? La pobreza y desde una perspectiva de las exclusiones que se agudizan porque son problemas interseccionales, intersectoriales, y que necesitan y desafían el sistema de planificación, más aún en tiempos de pandemia, para que sea más flexible para hacer el control de riesgos ante situaciones inesperadas en un mundo donde lo inesperado ya es parte de la normalidad, ¿no? Yo quiero celebrar también el enfoque de lo étnico, como cuando lo étnico y la pobreza parecen juntarse, los desafíos son aún mayores y parecen ser un elemento que debe estar en la agenda y debe mantenerse en la agenda más allá de la manipulación política y la instrumentalización política que, según Cecilia Salazar, puede constituir un riesgo para verdaderamente sincerar una estrategia para reparar las heridas que devienen de estas fracturas históricas que tienen una expresión en el territorio y en la convivencia social, y más aún a partir de las experiencias que han agudizado y visibilizado las tensiones sociales entre la sociedad desde el discurso político en los últimos tiempos. Yo voy a terminar diciendo de que todo este esfuerzo, más allá de que todas las contribuciones se saludan, hay otra, sobre el tema social, hay una pregunta que quisiera que nos respondamos en la agenda que viene. Dada la centralidad que tiene el Estado hoy en día en la dinámica social y política, hay una pregunta que quisiera que Rodolfo desarrolle en un siguiente esfuerzo. ¿Cuál es el peso sobre la PEA del empleo del sector público en los últimos años? Porque ya varios estudios como el de Jimena Soruco señala que el crecimiento de la oferta de trabajo y de los empleos seguros en la constelación de instituciones del sector estatal es altamente significativa y configuran una suerte de aspiración de la ciudadanía a ser parte de la estabilidad que a veces promete ciertas instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, etcétera. Termino diciendo que estamos frente a un gran desafío, ¿ya? Y recuperando la definición de democracia de Amartya Sen, que afirma que el asunto no es saber si un determinado país, en este caso Bolivia, está preparado para la democracia, sino partir de la idea de que todo país se prepara a través de la construcción y de la convivencia democrática. Este es un gran reto que hoy día está todavía en cuestión en una democracia de transición, en transición como la boliviana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Horst Grebe señala en la introducción de este libro de 329 páginas, además lo ha dicho ahora y está en la contratapa del libro, que la publicación responde a una fundada preocupación sobre el destino de la democracia en Bolivia, originada en los graves síntomas de deterioro institucional, polarización política y malestar social que han adquirido una presencia creciente en el escenario nacional, poniendo en riesgo la continuidad de la construcción democrática iniciada en 1982. A partir de ello, personalidades en sus respectivas especialidades profesionales han elaborado ensayos orientados a identificar los principales problemas que afectan el funcionamiento de la democracia
para, a partir de ellos, encontrar y proponer soluciones orientadas a recuperar la senda democrática. Los ensayos, como ya se ha dicho, se agrupan en 4 capítulos referidos a aspectos sociales, institucionales, políticos y de la información proporcionada por los medios de comunicación y las redes sociales. Los aspectos sociales son abordados en 3 ensayos. El primero, repensar la trayectoria del cambio social en tiempos de incertidumbre, a cargo de Lourdes Montero y Verónica Paz Arauco, quienes señalan que la crisis sanitaria y la respuesta estatal han profundizado las desigualdades existentes y amenazan la trayectoria del proceso de transformación social que prometía la eliminación de las exclusiones y las desigualdades a inicios del nuevo milenio. El ensayo analiza la cuestión social antes de la pandemia, la dimensión simbólica de la inclusión social, cambios y continuidades en las expectativas de la población, pandemia, una crisis multidimensional con impacto desigual y los desafíos centrales de la crisis en la inclusión social. El ensayo Cuando falla la sociedad, etnicidad, desigualdad social y pobreza persistente, de Cecilia Salazar, se desarrolla a partir de la visión del problema cultural y étnico en Bolivia, partiendo de 3 planteamientos que hacen lo que Hobsbawm llama fallas en la sociedad. Y concluye señalando la pandemia del COVID-19 ha sumado 450.000 personas más a los índices de pobreza en Bolivia, la mayoría mujeres, que el 20% de la población estudiantil ha abandonado la educación por necesidad o por carencia de medios tecnológicos, y afirma que la COVID-19 va a dejar una huella muy honda en la profundización de las desigualdades sociales y fenómenos de violencia social que en algunos casos estarán permeados por motivaciones étnicas. Rodolfo Erostegui se pregunta en el tercer ensayo si hay insuficiencia del empleo o de políticas de empleo. Y responde a la pregunta analizando los temas de mercado de trabajo, empleo y desempleo, demanda de trabajo, el sector informal, los impactos, la situación del mercado y las relaciones de trabajo, los impactos de la COVID-19, la normativa laboral y las políticas de empleo, proponiendo que una vez logrado un equilibrio entre oferta y demanda de mano de obra, se tiene que proceder a dignificar el empleo. Los aspectos institucionales comienzan con el ensayo de Ramiro Orías sobre el Estado de Derecho en Bolivia hacia una reforma institucional para la democracia, en el cual repasa la construcción institucional de la democracia en Bolivia y en particular en lo relacionado a la transformación de la justicia, que se han visto complicados por el caudillismo, el prebendalismo y el clientelismo. Sigue el ensayo Insuficiencias del régimen electoral boliviano de Sandra Verdugués, que aborda el tratamiento del sistema electoral en general, el indicado sistema después de la recuperación de la democracia, la forma de hacer política después de la recuperación de la democracia, debilidades e insuficiencias del sistema electoral, la necesidad de las reformas electorales y sus perspectivas, haciendo énfasis en las dificultades que el actual sistema enfrenta. La institucionalidad de las políticas de igualdad de oportunidades en el Estado plurinacional, de Marcela Rebollo, concluye el segundo capítulo, abordando la temática de las políticas públicas de igualdad de género y su incidencia en la calidad de la democracia, afirmando que la esperanza de lograr una institucionalización sostenible de los derechos humanos y constitucionales de las mujeres tiene hasta hoy una respuesta que es poco alentadora. Los aspectos políticos comienzan con el ensayo de María Teresa Segada, Fin de un ciclo, continuidades y rupturas en el sistema de partidos bolivianos, que aborda una breve reconstrucción de las formas de existencia de los mismos, las reformas normativas para enfrentar la crisis partidaria, el modelo del movimiento político, las oposiciones en inacción, la situación actual de las organizaciones políticas,
la dinámica de los partidos y sus desafíos y un horizonte a partir del reconocimiento a las limitaciones para afirmar que, en definitiva, la democracia no es concebible sin estructuras de mediación y representación, entre ellas los partidos políticos, siendo imperiosa la necesidad de mejorar sustantivamente su actuación y desempeño. José Antonio Quiroga analiza en Crónica de una transición malograda los antecedentes de la crisis política de 2019, la transición en crisis y las oportunidades perdidas, para afirmar que los resultados electorales de 2020 y 2021 parecen haber abierto otro cauce a la transición política, la de un régimen que guardaba ciertas formalidades del orden democrático constitucional, por otro que las desconoce abiertamente, profundizando los desaciertos del último gobierno de Morales y optando por la reproducción de los métodos de represión política y control social que han caracterizado a los gobiernos dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con los que forma un bloque político regional. Violeta van der Valk analiza en Condiciones y resultados de la participación de la mujer en el sistema de representación política el marco normativo de la paridad, las mujeres en el sistema de representación boliviano, las elecciones generales 2020 y subnacionales 2021, afirmando que Bolivia es vanguardista en normativa paritaria no por concesión, sino por conquista de los múltiples movimientos, colectivos y organizaciones de mujeres, y que las elecciones de 2020 y 2021 muestran grandes avances. En el primer caso, 47% de diputadas y 56% de senadoras, y en el segundo, 47% en las asambleas legislativas departamentales y 51% en las concejalías. Propone avanzar a la paridad no normativa. El capítulo cuarto, sobre los medios de comunicación y redes sociales, tiene inicialmente el trabajo de Ronald Grebe sobre la situación de los medios de comunicación en Bolivia, que aborda el tratamiento de la libertad de prensa en el país, los medios en el país, la violencia estatal y los daños a la libertad de expresión. Señala que el derecho de acceso a la información pública es una deuda pendiente en Bolivia, que es necesaria la transparencia de los medios de comunicación, en particular los medios impresos, y analiza cuál es el papel de los medios de comunicación en tiempo de fake news y redes sociales. Señala el autor que el análisis de esta problemática no es tarea fácil, sobre todo en los tiempos actuales de crisis política y pandemia. Internet, redes sociales y derechos digitales titula el trabajo de Eliana Quirós Gutiérrez, que analiza diversidad de temas como la conectividad en Bolivia, los derechos digitales durante la crisis política y la pandemia en Bolivia, debates globales acerca de Internet y derechos humanos, libertad de expresión, moderación de contenidos y desinformación, privacidad y protección de datos personales y cibercrimen y violencia digital. Advierte que las democracias deben enfrentar nuevos retos, varios de los cuales son propuestos por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Uno de ellos es, por ejemplo, que el incremento del uso de Internet se da en medio de desigualdades, siendo la mayor de ellas rural-urbana. Por último, Lucía Sauma aborda el tema de la situación de la radiodifusión en Bolivia, señalando que a pesar de todo el poder de la radio se mantiene, aunque vive una crisis existencial, por ejemplo, la carencia de departamento de prensa propio en muchas emisoras, crisis de identidad, sobre todo en las emisoras de organizaciones sociales o las radios de los pueblos originarios, que se confunden con estatales, que los hechos de 2019 y la pandemia han agravado la precaria situación económica de la mayoría de las radios y que hay una sujeción a lenguajes ajenos como el de la televisión, olvidando que la radio no muestra, sino hace imaginar. Sugiere no minimizar el potencial de la radio, de llegar al último rincón sin que quienes la escuchen dejen de hacer lo que están haciendo. Como pueden ver, es un libro extraordinario que vale la pena ser leído. Muchas gracias.
gracias a Erika y Carlos. Y muchas gracias a ustedes que han tenido la paciencia de escuchar estos comentarios que enriquecen muchísimo el contenido del libro, que ha sido pensado para eso, para ser leído con ojos críticos y para promover una deliberación informada sobre las opciones que tiene el país hacia adelante y los caminos que se pueden abrir si es que se hacen las tareas como corresponde. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a tomar una copa de vino o de refresco a los que prefieran. Les agradezco nuevamente a los autores, a los asistentes, a los comentaristas y a José Antonio por esta presentación que ha sido cálida y fundamental. Gracias.